Historia. La historia colectiva de la desvalorización. Desde una perspectiva histórica y sociopolítica, la desvalorización del sujeto ha sido un mecanismo sostenido de control. El cuerpo, la mente, la voz y el deseo de las personas han sido regulados, censurados y moldeados a través de estructuras jerárquicas que buscan garantizar el orden, la obediencia y la dependencia. Las mujeres, los cuerpos colonizados, las disidencias sexuales, las clases populares y los cuerpos racializados han sido sistemáticamente situados en posiciones de inferioridad simbólica, no como resultado de capacidades reales, sino como efecto de narrativas culturales sostenidas por siglos. La autoestima en ese contexto no es una debilidad individual, es una fractura estructural, una consecuencia directa de haber sido educadas para obedecer antes que desear, para callar antes que nombrar y complacer antes que elegir. Patriarcado, colonialismo y sistema de dominación. El patriarcado, como sistema que organiza jerárquicamente el poder, el cuerpo y la autoridad según el género, ha dictado históricamente quién puede hablar, quién puede decidir, quién puede liderar y quién debe ceder. Y ha moldeado desde la infancia una narrativa profundamente arraigada. Esta narrativa es: no eres suficiente por ti misma, necesitas validarte a través de la mirada del otro. Este patrón, definido por autoras como Silvia Federick en 2004, Rita Laura Segato en 2003 y Bell Hooks en el 2000, no es una invención subjetiva, es una forma de control emocional, económico y simbólico. Y se sostiene también gracias a lo que Frantz Fanon llamó colonialismo del alma, una internalización profunda del desprecio hacia lo propio, lo corporal y lo no hegemónico. La autoestima baja en este marco no es un síntoma individual aislado, sino el efecto interno de siglos de discursos que han dicho: no hables, no ocupes espacio, no desees demasiado, no pienses por ti. Cómo las estructuras externas moldean la identidad interna. El yo no se construye en el vacío, se construye en diálogo con las normas, los mandatos, los modelos y las sanciones. Desde pequeñas aprendemos a leer los gestos de aprobación y de desaprobación del entorno. Aprendemos qué versiones de nosotras mismas son bienvenidas y cuáles son incómodas, y comenzamos a moldearnos para ser aceptadas. Esto genera una estructura psíquica que no nace de un yo espontáneo, sino de un yo condicionado. Un yo que se autoajusta permanentemente para encajar en las expectativas externas y que va perdiendo acceso al deseo propio. Tal como plantea Judith Butler en El género en disputa en 1990, la subjetividad es performativa, es decir, se forma en la repetición de actos validados o penalizados socialmente. Y es esa repetición la que va forjando la identidad, no como un acto de liberación, sino como un acto de supervivencia simbólica. El impacto de la educación, la religión y los moldes sociales. La escuela tradicional, las doctrinas religiosas conservadoras y los discursos morales masivos han sido históricamente instrumentos de normalización y control. La educación ha premiado la obediencia, no la creatividad. Ha valorado la productividad, no la conexión emocional, y ha establecido un modelo único de éxito, inteligencia y valía.
Por otro lado, la religión, en su versión más institucionalizada, ha promovido un modelo de ser humano fundado en la culpa, el pecado, la renuncia y la obediencia absoluta a una figura superior externa. En muchos casos, especialmente en mujeres, esto ha consolidado una estructura emocional de subordinación interiorizada. Y los modelos sociales reforzados por los medios de comunicación han impuesto estándares inalcanzables de belleza, de éxito, maternidad, juventud, heterosexualidad, delgadez y silencio emocional. Lo que no encaja es marginado y lo marginado se vuelve vergonzante. El castigo como forma de control emocional. Uno de los mecanismos más efectivos de esta maquinaria simbólica es el castigo emocional. Desde la infancia muchas personas no fueron guiadas, fueron corregidas, no fueron acompañadas, fueron culpadas y no fueron vistas, fueron exigidas. El castigo no solo se expresa en gritos o golpes, también se expresa en miradas frías, en silencios prolongados, en comparaciones, en invalidaciones o en indiferencias, ¿no? Ese tipo de castigo no genera crecimiento, genera miedo a ser una misma o a ser uno mismo. Y cuando uno no puede ser uno mismo o una misma sin sentir culpa, la autoestima se desvanece. La idealización de la perfección y el deber ser. Vivimos en culturas que idealizan la perfección y lo hacen de forma implícita y explícita. Tienes que ser fuerte pero no dura o duro. Tienes que ser dulce pero no débil. Tienes que lograr mucho pero sin incomodar. Tienes que ser madre, pero también profesional, pero también flaca, pero también joven, pero también espiritual, etcétera, ¿no? La tiranía del deber ser reemplaza el deseo de ser una y uno mismo. Y ese es el mayor robo simbólico que se nos ha hecho como colectivo. Como dice la filósofa Simone de Beauvoir, no se nace mujer, se llega a serlo. Y en ese proceso de llegar a ser lo que el mundo espera, muchas personas se pierden a sí mismas, ¿no? Y esa pérdida no es evidente, se siente como tristeza difusa, ansiedad crónica, vacío emocional o culpa permanente, ¿no? El cuerpo como campo de batalla simbólico. El cuerpo no es neutral, es uno de los principios, de los principales territorios políticos de regulación del deseo y del valor. Especialmente en las mujeres, el cuerpo ha sido objeto de control, vigilancia, juicio y mercado. Desde la dieta hasta la cirugía, desde la moda hasta la pornografía, desde los discursos médicos hasta los mandatos de pureza o maternidad, el cuerpo ha sido usado como indicador moral y social. Y cuando el cuerpo no encaja por talla, por forma, color, movilidad, identidad o deseo, se activa la desvalorización. Se nos enseña a vivir el cuerpo como error, como deuda, como problema. Esa relación con el cuerpo fractura la autoestima desde lo más profundo, porque si no puedo habitarme con respeto, ¿cómo voy a valorarme de verdad? Autoestima, género y cultura. ¿Quién puede tener poder personal sin culpa? Esta es una pregunta central. ¿Quién puede afirmarse, decir que no, tomar decisiones, ocupar espacio sin que eso le genere culpa, vergüenza o rechazo? No todas las personas han tenido el mismo permiso cultural para tener poder, ¿no? El poder personal, entendido como la capacidad de elegir, de expresarse y de habitarse, ha sido un privilegio de género, clase, raza y estatus. A muchas mujeres aún hoy se les hace sentir que tener poder
es ser egoísta, fría, mandona o difícil. Y muchas lo internalizan y así se limitan, se disminuye y se silencian. Y lo más triste es que luego se culpan por tener la autoestima baja, cuando en realidad están sosteniendo siglos de domesticación emocional. Estamos. El mandato de las modestias, la culpa y la obediencia. La modestia en muchas culturas ha sido entendida como virtud, pero cuando se convierte en mandato, cuando no puedes brillar sin pedir perdón, se transforma en autocensura. La culpa, especialmente en mujeres, es usada como mecanismo de control. Culpa por decir que no, culpa por desear algo distinto, culpa por poner límites. Y la obediencia, como norma de supervivencia, termina apagando la chispa de la autenticidad. La necesidad de desobedecer interiormente para liberarse. Por todo esto, la reconstrucción de la autoestima no puede ser solo emocional, tiene que ser también un acto político, una decisión profunda de desobedecer internamente las voces que te dijeron cómo debías ser. Desobedecer no es rebelarse contra todo, es empezar a ser fiel a lo que sientes, a lo que necesitas, a lo que te hace bien. Es dejar de pedir permiso para vivir como tú necesitas vivirte. Como dice la poeta Audre Lorde, cuidarme a mí misma no es autoindulgencia, es un acto de supervivencia política.